eserlekuetan geratzea ekitaldia bukatu arte. Derrigorrezkoa da maskara jartzea. Ekitaldia bukatutakoan, Atxaldeon guztioi, ongi etorri. Bueno, hemen gaituzue hitzaldi sortaren 3. emanaldian edo saioan. Gaur dugu gurekin Ana Peña, bera artearen historian lizentziatua da, EHUtik, EHUn ikasi zuen. Eta momentu honetan dugu doktora dutza egiten UNED-en, ezta? Orduan, bueno, gaur ekarriko digu horren aurrerapen bat edo, prozesuan dago, ez dakigu noiz bukatuko duen, baina bueno, behintzat lanian ari da, eta bueno, horren berri ekartzen digu gaur. Eta besterik gabe, zuei etortzeagatik eskerrak emanez eta berari gurekin egoteagatik baita eskerrak emanez, hitza ematen diot. Gero dakizuten moduan, bukaeran egoten da hola solasaldi edo eztabaida edo galderak egiteko aukera, tarte bat, eta, bueno, beti bezala, altxa eskua eta mikrofono bat emango zaizue galdera egiteko mesez. Zer, dakizuten moduan hau streamingen ematen da eta grabatu iten dare bai. Eta orduan, bueno, galderak entzuteko, komeni du mikrofonarekin egitea. Bueno, besterik gabe aurrera, Ana. Eskerrik asko. Bueno, muchas gracias por venir a todos. La verdad que bueno, es un gusto que en esta época, bueno, con tanta restricción y la cultura tenga, creo, cabida en todo esto y bueno, haya personas como ustedes que se animen a venir a ver a gente como yo que les viene a contar humildemente lo que vamos estudiando. Bueno, en esta conferencia les explicaré los cambios que se gestaron en la arquitectura señorial de Guipúzcoa, partiendo de las casas torre hasta la transformación de las mismas en edificios de corte renacentista. Asimismo, para concluir con el razonamiento de dicha conversión, observaremos los palacios barrocos de nueva planta. Bueno, en este caso parto de un trabajo de investigación que realicé y que fue publicado por la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País en el año 2017. El tema objeto de estudio fue el análisis de la arquitectura señorial del Valle del Urola. En este sentido, al plantearme cómo abordar esta exposición, pensé que lo primordial era incidir en los aspectos generales de los cambios históricos y arquitectónicos, dado que la explicación de cada palacio me llevaría varias horas. Incluso podría realizar una exposición como esta de cada palacio que comentaré brevemente. También en este sentido me pareció interesante incluir o por lo menos nombrar otros ejemplos de inmuebles representativos de otras zonas guipuzcoanas, no solo de la zona del Urola. En este caso, en relación a la historiografía, voy a dar unas pinceladas muy breves. El tema de la arquitectura señorial ha sido abordado por la historiografía vasca, sobre todo desde comienzos del siglo XX, cuando el gusto neorregionalista de la burguesía local buscaba referencias autóctonas para la construcción de sus viviendas. En este caso me gustaría señalar varias obras de referencia, ya que, aunque algunas sean un poco antiguas, pues son de consulta obligada. Primeramente tenemos la obra de Irízar, las casas vascas. Él realizó una clasificación tipológica de los edificios del País Vasco. Quizá ahora sí que ha quedado un poco anticuada, pero sí que es un punto de partida para comprender un poquito la arquitectura señorial de esta zona. A Valdetrecu, por su parte, en Casas Solares de Guipúzcoa, nos ofreció explicaciones de los linajes y los edificios, pero quizá de una manera un poco escueta. Por su parte, Casas Torre y Palacios de Guipúzcoa fue realizada por varios arquitectos de la región y en ella encontramos en esta obra selección de los edificios más representativos de la provincia.
Aguinagalde, por su parte, en Guipúzcoako Dorretxeak eta Leinuak, analizó la importancia de los linajes y la relación con sus viviendas, ofreciendo pautas sobre las características esenciales de las torres medievales y del estilo de vida de la sociedad guipuzcoana. Por último, ya que vamos a hablar de arte, es imprescindible la revisión del arte del Renacimiento del País Vasco, realizada en 1998, realizada por varios investigadores, ya que ellos en ese momento ofrecieron nuevos enfoques y reflexiones críticas a cuestiones que ya estaban asumidas por el imaginario colectivo. No hay que olvidar, para estudiar todos estos palacios, la revisión de la historia local, las monografías particulares, sobre todo de ciertas casas y linajes, así como las publicaciones redactadas a partir de la realización, de la restauración de los edificios. Por supuesto, la búsqueda de documentación inédita en los archivos pues es esencial a la hora de abordar un estudio de estas características. Entonces, como les he comentado, la evolución arquitectónica de las casas señoriales de Guipúzcoa se advierte tomando como punto de partida los edificios construidos a finales de la Baja Edad Media. Por ello, veremos cómo esas casas medievales se adaptaron a construcciones de corte más palaciego. Y, por último, la cuestión de que aborde el estudio de los palacios barrocos de nueva planta es subrayar el cambio que se gestó desde finales del medievo hasta la Edad Moderna. En un principio, estos linajes optaron por construir edificios donde primaba la verticalidad y la robustez. Después, la renovación del gusto impulsó las construcciones de casas donde predominaba la horizontalidad y la simetría, como veremos. También es necesario reparar en la existencia de fórmulas arquitectónicas que provienen más allá de los límites provinciales, en este caso de Castilla sobre todo y quizá en una menor medida de Aragón. De todas formas, para mí lo más importante es la presencia de la propia obra de arte como símbolo de los periodos históricos. Así, mediante el estudio de la arquitectura civil, les mostraré el poder del que gozaron las élites provinciales, además de la relación existente entre las expresiones artísticas y esos grupos dominantes. Bueno, antes de comenzar con cada periodo, me gustaría destacar varias cuestiones generales que debemos tener presentes al observar un edificio. Todas las torres, edificaciones de tradición medieval, se asientan al lado de caminos estratégicos en el fondo del valle, en la ribera de los ríos. Las casas construidas en entornos rurales se situaban casi siempre cerca de las ferrerías, por lo que la posesión de estos enclaves industriales era una característica común de los linajes dueños de las viviendas. En esta foto les he traído el puente que va desde Cestoa al Palacio de Lili, porque luego veremos cómo estas casas torre o las primeras casas torre se situaban estratégicamente, normalmente cerca de los puentes o de los ríos. Bueno, en relación a los materiales constructivos, es primordial el uso de la piedra en los exteriores, así como el de la madera como elemento estructural en los interiores, cubiertas y en los aleros tallados. En este sentido, hemos de vincular también los motivos decorativos realizados en la madera con la arquitectura rural del entorno. Me refiero a los caseríos, pero también a las cuchas que aparecen en los caseríos, a las argizayolas y a todo tipo de objetos similares. Además, la presencia del ladrillo y la aparición de la decoración mudéjar en las poblaciones del medio Urola es una característica propia de esa zona, como les contaré después. Por otro lado, también he de subrayar la importancia de los volúmenes compactos y la ornamentación austera, ya que se limita a la presencia de escudos heráldicos en las fachadas o a la utilización de elementos de hierro forjado. Durante la observación minuciosa de estos inmuebles tenemos que reparar en cómo en el resto del País Vasco, en Guipúzcoa, pervivieron las formas góticas durante las primeras décadas del siglo XVI. Esto es esencial para entender lo que después vamos a ir descubriendo. También tenemos que tener presente que la distribución original de las casas, que la distribución de las casas no es la original, ya que ha sido modificada durante todos estos siglos para adaptarla a sus nuevos usos y a todo tipo de usos diferentes.
Por otro lado, la sensibilidad hacia la recuperación del patrimonio histórico-artístico ha propiciado la rehabilitación de muchas de ellas, destinándolas principalmente a fines culturales. En este caso, mi pretensión aquí no es abordar esta exposición con la idea de progreso artístico, ya que dicha cuestión pues, necesita de una mayor reflexión, sino que mi interés proviene de la historia del propio objeto, como he contado antes. Además, creo que no es de recibo tampoco estudiar las construcciones siguiendo pautas estrictamente localistas, que quizás es lo que hizo Irízar en aquel primer estudio, porque este territorio, como cuna de linajes destacados y como parte que fue de Castilla, pues tiene edificios que se asemejan a los arquetipos castellanos. Por otra parte, la relación entre la variación de gusto y el de mentalidad también es destacable, ya que la idea de residencialidad adquirió importancia y por ello se fueron abandonando las formas relacionadas con lo bélico. De la misma forma, hemos de reparar en la idea de habitabilidad, dado que las viejas torres se reciclaron hacia viviendas más cómodas. Es importante la presencia de logias y su utilidad, puesto que junto con los patios interiores, las escaleras señoriales, otorgaron a las viviendas un carácter mucho más palaciego y residencial. De la misma forma, es esencial que nos fijemos en los usos sociales de la arquitectura, teniendo presente los cambios realizados en la construcción. En las construcciones no solo tienen relación con la variación de gusto estilístico, sino también con modificaciones en las funciones prácticas del inmueble. En resumen, las casas se construyeron en una utilidad definida y las reconstrucciones o cambios en los edificios responderán en su mayoría a dicho carácter funcional. Lo que he dicho, según para qué vaya a construir o me vaya a servir esta habitación, pues la restauraré de una manera o la rehabilitaré de una manera o de otra. Sí. Por ello destacar que ha habido muchas actuaciones o intervenciones que han destruido testimonios materiales de la historia. En este sentido, a través del análisis de estas manifestaciones artísticas, explicaré las características de las sociedades pasadas, pero teniendo en cuenta que estas obras de arte también son parte de la sociedad actual y que tienen un significado, por supuesto, dentro de la misma. Comenzando con la Edad Media y las torres rurales. En la Edad Media, como saben, la provincia estaba organizada en universidades o valles, donde el poder del territorio era controlado por los parientes mayores. Igualmente existían solares secundarios que, mediante enlaces matrimoniales y alianzas con los anteriores, dieron origen a los bandos. Como saben, durante los siglos XIV y XV, las sociedades se estructuraban mediante linajes encabezados por una serie de jefes o parientes mayores. Asimismo, existían familias inferiores supeditadas a estos. El solar, el lugar de origen de la estirpe, no era solo la casa, sino todos sus pertenecidos. ¿A qué me refiero con esto? Que eran las tierras de labranza, las propiedades, los inmuebles, los bosques, las ferrerías. En este caso también, desde la corona castellana, se otorgaban prebendas a estos señores para de alguna manera quizá controlarlos y asegurarse su servicio en la guerra, a cambio de esas rentas. Les he traído esta imagen pues simplemente para que vean en las villas guipuzcoanas, así como las casas que correspondían al bando gamboíno y asimismo al gambo oñacino. Bueno, las viviendas de estos señores de la guerra, como he comentado anteriormente, se asentaron fuera del recinto de las villas, principalmente porque se edificaron antes de que se produjera el fenómeno de creación de estos nuevos asentamientos amurallados. Se situaron, como he dicho, en lugares estratégicos, al lado de rutas comerciales, en el fondo de los valles, cerca del camino real, a orilla de los ríos. Emplazaron la mayor parte de sus edificaciones fortificadas sobre aquellos puntos donde un puente permitía cruzar el río, como la imagen que les he enseñado anteriormente de Lili, lo que permitía dominarlo y regular la imposición de rentas por utilizarlo. Las casas-torre o torres rurales eran conjuntos de edificios que se componían, como bien he dicho anteriormente, de la vivienda, el molino, la ferrería, a veces una ermita,
Todo ello era fuente de riqueza de poder para el linaje. El control de la molienda pues proporcionaba el dominio fiscal de la zona, la ferrería, la producción del hierro, tan importante en aquella época, y la posesión de un lugar de culto, bien fuera como ermita o como oratorio, confirmaba el estatus de la familia. Las cabezas de bando adoptaron la tipología de torre y los linajes de menos grado, estructuras arquitectónicas que se asemejaban a las anteriores, en clara emulación social. Por último, no debemos olvidar que los pequeños propietarios se asentaron en lo que yo he denominado caseríos de linaje, que luego los veremos más detenidamente. Aquí les he traído una imagen de la torre medieval de Murga, porque no he encontrado ninguna guipuzcoana, pero tenemos que pensar que era algo parecido a esta imagen. Sí, el conjunto de Alzoraraz, ya que aparte de la casa se ve como la ferrería de los dueños. Bueno, las torres fueron testimonios materiales de un estilo de vida. Se relacionan con la lucha de bandos o la guerra, o esto es lo que siempre se nos viene a la cabeza cuando hablamos sobre casas-torre. Pero la realidad es muy diferente, ya que parece que antes de que el desencadenamiento de esta crisis, de esta guerra o de esta contienda, pues ya estaban construidas las primeras torres. Aunque a priori también parezca fácil de identificar que es una casa-torre, la construcción de las mismas dependerá más o menos del carácter bélico del linaje que las habitó. Eran lugares con una clara función habitacional, como es lógico, y su importancia residía en la altura de las mismas. Cuanto más altura, más importancia. Además, a los usos tanto defensivos como militares se han de añadir los económicos y sociales, por supuesto. Cronológicamente, las torres banderizas más antiguas se pueden remontar a los primeros años del siglo XIII, pero nada queda de ellas, pues fueron construidas en madera. La mayoría que han llegado hasta nuestros días, no voy a decir porque quizá no ha llegado ninguna, se edificaron durante los siglos XIV y XV, sí, de piedra, con muros de gran espesor. En un primer momento se construyeron de mampostería, después se utilizó el sillar, que era básico tanto en ángulos como en ventanas. Los edificios más antiguos presentarán plantas cuadrangulares, como vemos la torre Dona María de Baztán, para evolucionar hacia plantas rectangulares. Sí, cuanto más moderna en el tiempo, digamos, ya adquirirá esta planta rectangular. Otra característica principal será la austeridad en la decoración, ya que lo único que se advertía eran pequeños escudos heráldicos, que estos irán aumentando tanto en dimensiones como en importancia simbólica durante los siglos, y como hoy comprobaremos en esta exposición. También tenemos que destacar la madera, por supuesto, como elemento estructural interno, de roble o de haya en aquel momento, ya que eran los materiales que abundaban en los bosques cercanos o también los que eran propiedad del linaje. Bueno, las torres, como estaban vinculadas a la guerra, tenían particularidades relacionadas con las necesidades militares. Las saeteras, aparte de complementar a los elementos defensivos, tenían otra función, que no era otra que la de otorgar cierta luminosidad, digamos, al interior. Por otra parte, tenemos el cadalso y el almenado. Estos elementos dotaban de significado militar a la torre, quizá los elementos que más dotaban de ese significado, ¿no? Aparte, también protegían al linaje de alguna manera. Por último, también he de señalar que este tipo de palacios torreados, aparte de en el País Vasco, también se repite en todo el norte peninsular, no es algo autóctono de nuestra tierra. Esto es porque su construcción obedece pues no tanto a un afán estético, sino a una evolución en la historia, ¿no? La historia de la provincia estuvo directamente relacionada con la de estas construcciones, que los siglos posteriores, como iremos viendo, se fueron adaptando a los nuevos gustos de corte renacentista y palaciego. Sí. Les he traído una primera imagen de la Torre Loyola, que
pertenecía al bando oñacino, es una construcción creo que en la provincia emblemática, está situada en un lugar estratégico y fue testigo material de la lucha de bandos. Y en este caso el edificio, vemos debajo que es una parte pétrea y arriba está la parte mudéjar a la que luego volveré a este tema y haré alusión. Quizá, aunque se haya sostenido que la parte pétrea era la antigua casa-torre y después se reedificó toda esta parte, parece ser que es una interpretación fantasiosa y que todo el edificio corresponde al siglo XVI. Por lo que luego cuando les comente sobre este tema me entenderán un poco mejor, pero es simplemente traído para que vean pues una de las torres quizá más memorables de la provincia. También en Azcoitia está la Casa Torre de Balda. Como ven, de Casa Torre, de la tipología que hemos visto anteriormente, pues poco queda o nada, ¿no? Simplemente echando un vistazo, la torre no sé si se ve por algún sitio, ¿no? Esta torre también estaba en un lugar estratégico. Los Balda, por su parte, eran del bando gamboíno, tenían el patronazgo de la iglesia de Santa María de Balda. Para todos estos linajes, tener una iglesia de patronato es algo esencial, todos tendrán una. La antigua Casa Torre, a finales del siglo XV, adquirió una tipología más palaciega, que puede ser a lo que podemos ver ahora en la imagen. Y en este caso solo he de evidenciar que, aunque se ha catalogado como obra mudéjar, hay que apartar dicha nomenclatura, ya que no se advierte ningún tipo de decoración en la misma. En este caso no tenemos que confundir el hecho de que esté construida con ladrillo para vincularla con el estilo mudéjar. Sí. Bueno, aquí les he traído el escudo para que vean que era de pequeñas dimensiones, la puerta ojival y las ventanas también de estilo gótico, pero que pueden pertenecer a más tarde, como veremos después. Seguidamente les he traído la Casa Torre Legazpi, que está situada en Zumárraga. Esta también estaba situada en un lugar estratégico, en aquel momento al lado del río Urol. Ahora si van el río no pasa al lado. Esta torre sí que construida probablemente en el siglo XIV, no les puedo dar la fecha concreta, ya que en ello que he investigado bastante en este sentido, pero no puedo dar una fecha más concreta que a mediados del siglo XIV. En esta sí que mantiene los vestigios de la antigua construcción en interior y en ella la utilización de la madera, pues podemos discernir la influencia de la arquitectura rural del entorno. Esto me refiero con los caseríos. Esta sí que fue reconstruida a finales del siglo XV o comienzos del XVI, quizá más yo abogo porque sea XVI, y a mediados del XVI Amador de Arriarán colocó el escudo que vemos en la fachada. Les he traído estas dos imágenes para que vean cómo muchas de estas edificaciones en un momento quizá fueron abandonadas o se convirtieron en casa de labranza, y por eso lo que he dicho o lo que he comentado al principio, de que las actuaciones de rehabilitación pues son muy importantes para que hayan llegado hasta nuestros días, porque pueden comprobar pues, la diferencia que hay de una imagen a la otra, ¿no? He traído otros ejemplos. Quizá no me paro mucho en cada casa, pero es que si no me llevaría mucho tiempo. Por ejemplo, he traído otros ejemplos, como la Torre Iturrioz de Oyarzun, la Casa Torre Garibay de Oñate o la Casa Torre Olaeche de Legazpi. Esta última está desaparecida. Simplemente para que veamos que, aunque se denominen torres, poco queda de lo que sería una torre, y son características, pues mantienen estas viviendas características totalmente palaciegas y más relacionadas con la arquitectura renacentista del siglo XVI, ¿sí? Como veremos más. La Casa Olaeche también estaba debajo, construida en piedra, y la parte de arriba era del ladrillo, ¿vale? Bueno, en
En contraposición al mundo de los parientes mayores, hemos visto las torres rurales, ahora veremos las torres urbanas. Entonces, en contraposición a ese mundo, principalmente de corte rural y bélico, comienzan a fundarse en la provincia villas cuyas actividades económicas estuvieron ligadas a tareas gremiales y comerciales. El proceso de fundación de villas comenzó a desarrollarse a partir de la incorporación de Guipúzcoa a la Corona de Castilla. Digo desarrollarse, bueno, como todos saben, por ejemplo, Donosti pues fue fundada anteriormente, lo que llevó a la progresiva desaparición de los valles como forma de organización. Lo que pretendió la corona con la creación de estas villas fue afianzar sus intereses contra el poder de la nobleza local. En este contexto se fundaron las villas, aglomeraciones relativamente pequeñas. En estos nuevos asentamientos urbanos comenzó a gestarse una arquitectura de corte más urbano, pero que estaba en sintonía con la tipología que hemos visto de las torres. En este momento también me parece interesante reparar en los documentos de fundación de las villas, dado que igualaban jurídicamente a todos los moradores. Se otorgó a cada vecino un solar exactamente igual al de los demás, para construir cada vivienda. Esto digo en un principio. Por ejemplo, en la Carta Puebla de Azpeitia se menciona que los terrenos otorgados por el rey fueran repartidos igualmente entre todos. De la misma forma, en la Azcoitia se alude de nuevo al tema, pero es en la Carta Fundacional de Urrechu, la que les he traído en la imagen, donde verdaderamente se concreta. Se dice que había que dividir el terreno entre varias familias y que partieran el solar de esta manera, que sea de 6 brazas en ancho, en de 9 en luengo, según uso y costumbre de la tierra de Guipúzcoa, y que el medio solar, que sea la mitad de estas dichas brazadas, en ancho en luengo. Más o menos, para que se hagan una idea, serían unos 8 metros de fachada por unos 12 de profundidad, lo que le tocaría a cada familia. En principio, el espacio intramuros se urbanizó con trazados regulares en forma de cuadrícula, con estas dimensiones que les he comentado. Todos los habitantes en un principio eran libres, con los mismos derechos, pero ¿qué pasó? Que en el siglo XV, con el aumento demográfico y los problemas de espacio, los solares se comenzaron a fragmentar. Y así los poderosos obtuvieron a través de la compra pues, solar y medio, incluso 2 solares. Por eso les he traído aquí la imagen del Palacio Basozábal de Azpeitia, porque es lo que correspondería a 2 solares. Y he traído la Casa Galdós de Urrechu, que si quitamos esta parte, esto es lo que se supone que sería la medida de un solar. Sí, y esta Basozábal 2. Entonces, cuanto mayor era el terreno que ocupaba una vivienda, mayor era el poder que ostentaba la familia en el municipio. En definitiva, en este caso, lo que comenzó con la pretensión de formar una sociedad igualitaria, acabó conformando todo lo contrario, una comunidad jerarquizada y controlada por los poderosos. En dichos espacios, quiero decir en las villas, se asentaron las torres urbanas, de dimensiones más reducidas que las rurales y con un carácter mucho más palaciego, por lo que los elementos defensivos se dejaron de lado y dieron mayor importancia a los decorativos y estilísticos. La planta era cuadrada o rectangular, con gruesos muros de piedra, podían ser de mampostería o sillería. Si eran de mampostería, los esquinales de sillería. Este sillar también aparecerá en dinteles, arcos, rodeando los vanos, en los lugares más importantes. Además, también podían tener 1 o 2 puertas. En caso de que hubiera 2, y se accedía a la planta noble mediante una escalera desde el exterior. A través de la puerta baja, ¿a dónde entrábamos? Pues a las cocinas y a las caballerizas. Además, las ventanas de estos palacios o de estas torres de estas torres de las villas tenían también asientos de piedra en el intrados de los vanos, donde estarán presentes los elementos gotizantes. Eran sitios pues, de esparcimiento para estar allí sentados. En definitiva, eran residencias con una función ciudadana que
siguiente centuria se adaptaron a un patrón mucho más cortesano. En este caso les he traído también un ejemplo, es el Palacio Idiáquez o Echebelts de Azcoitia, de la familia Idiáquez, una familia muy poderosa a nivel provincial. Está también, digo estaba, pero no está, emplazada en la calle Mayor de Azcoitia, enfrente está la parroquia Santa María, está junto al río, en un lugar totalmente estratégico. Esta torre fue construida a mediados del siglo XV. Los Idiáquez primero tuvieron su torre rural, pero cuando se construyó la villa, construyeron este palacio, esta casa. Estaba construida sobre las murallas de la villa y fue de alguna manera elemento defensivo en situaciones de peligro. También quiero que nos fijemos que como aquí ya no son necesarios los elementos bélicos, aparecen las cresterías. Sí. Ya esto es un tipo más decorativo, no es algo funcional como era la almena. Sí, el escudo en este caso, este es de factura barroca, ya que es más amplio que el que podemos encontrar en esta parte de la casa. Como anécdota, simplemente contarles que frente a dicho o este inmueble se colocó el cartel de desafío de los parientes mayores a las villas. Parece que esta tenía una entrada que desde la calle daba al primer suelo, por lo que parece que tenía una escalera. Por ello he de relacionar esta casa de Echebelts con Torrelucea de Zarautz, que aquí podemos ver claramente lo que les he contado antes de la escalera que llegamos a la planta noble. Sí, este quizá es el ejemplo, yo creo, perfecto de torre urbana. Sí, está perfectamente conservada y es de estilo renacentista, pero los elementos son góticos. Luego explicaré esto un poco más. También aquí quiero que nos fijemos en las molduras, ya que de almena pasamos a molduras o cresterías para después en el barroco, como veremos, pasar a aleros tallados. Bueno, desde estas torres urbanas, también situadas, como he dicho, en lugares totalmente estratégicos, los linajes controlaban la villa, evidenciando su prestigio económico y su rango social. Por ello, la pervivencia del linaje en el mismo solar mostraba, pues, como diría, solidez, importancia. Este nuevo mundo urbano acogió a muchas familias poderosas, sobre todo en este momento de comerciantes, escribanos, letrados, o enlazados unos con otros consiguieron hacerse con el poder municipal poco a poco. Mediante el estudio de la organización tanto rural como urbana se obtiene información esencial tanto de las formas de vida como de la arquitectura proyectada durante el Bajo Medievo. A través del análisis de dicha realidad se pueden vislumbrar las características esenciales de aquellas manifestaciones artísticas que perviven en nuestro presente para cerciorarnos de la importancia que tuvieron como símbolos materiales de una época. Bueno, perdón, Bueno, una vez vistas estas dos tipologías, el siguiente paso es ver la famosa derrota de los parientes mayores. Lo voy a hablar muy brevemente porque si no me extendería demasiado. El 14 de junio de 1456, por mandato real, se ordenó a villas como a los vecinos de la provincia que abandonaran la tregua suscrita con los señores de la guerra y consolidaran la hermandad. Por ello, en julio, los parientes mayores desafiaron a las 8 villas guipuzcoanas y la hermandad llevó al conflicto su punto más crítico el 31 de julio a las puertas de Azcoitia, en la casa Echebelts, que hemos visto anteriormente. Seguidamente, en febrero, el monarca se desplazó a Guipúzcoa, por lo que aceleró la ofensiva contra las casas torre de los principales linajes guipuzcoanos. Enrique IV respaldó a la hermandad, desterrando en la provincia a 22 parientes mayores. Esto lo dictó el 21 de abril de 1457. ¿El objetivo cuál era? Pues supeditar a los banderizos a la política marcada por la provincia. Les he traído un pasaje de la orden. Dice: por cual vos mando que veades las dichas torres e casas e cerca de ellas fagades, que sean luego derribadas e allanadas, pero no sean quemadas, por lo que los dueños de ellas se puedan aprovechar
de las maderas e piedra de ellas para facer casas llanas en otras partes e no en aquellos lugares donde primero estaban en 20 brazas alrededor por de ellas. Entonces, vemos que manda derruir las casas y que no se construyan en el mismo lugar. El 18 de octubre ordena que se acaben de derribar todas las casas. Dice que por entonces no se pudieron acabar de derribar ciertas casas y torres de la dicha mi provincia, las cuales fueron por mí nombradas, especificadas por mis mandamientos, que sobre ello mandé dar, lo cual es mi merced que se faga cumpla realmente. Así que realmente derriben las torres. Sí. En este momento he de señalar que no se sabe certeramente cuántas casas fueron atacadas o derribadas, dado que las listas que se conservan pues, presentan diferencias. En este caso, López García de Salazar, en su momento, aseveró que en el año de 1456 se levantaron contra todos los parientes mayores, no cantando ñez ni gamboa, porque facían e cometían muchos robos e maleficios en la tierra, en los caminos, e derribáronles todas las casas fuertes, que una sola no dejaron en toda la provincia, que fueron estas, las de Lazcano, Edeyarza, Amezqueta, Ugarte, Alzaga, Murguía, Cegama, San Milián, Asteasu, Zumárraga, Loyola, Balda, Emparán, Zarauz, Achega, Iraeta, Elgueta, Vergara, otras muchas, que no dejaron ninguna sin derribar, dice, e quemar, sino solamente la de Olaso y la de Unzueta. Quitáronles todos los parientes en las treguas de los solares que les quedó uno solo. Ficiéronse todos comunidades, echaron desterrados a los dichos parientes mayores por cierto tiempo de la provincia toda. A ver, ciertamente, aunque el cronista pudo redactar, y esto seguramente de una manera un tanto épica y exagerada, ya que eran muy dados a aquello en dicha época, tenemos que reparar también en la historiografía, que ha sostenido que las casas torre fueron desmochadas. Esto es que solo se quitaron los pisos altos. Por eso antes les he comentado lo de la torre de Loyola, que abajo es de piedra y arriba de ladrillo. Parece ser que solo se destruyeron los pisos altos. Esto es algo que se ha mantenido durante mucho tiempo. De todas formas, vistas las órdenes reales que les he leído, debemos de aseverar, o por lo menos preguntarnos, que la mencionada orden dictada por Enrique IV pues no fue del todo como se cree o como se ha creído, ¿no? En este caso, como apuntan Zembellín y Santana, yo creo que certeramente estos dos autores, pues en realidad el monarca no ordenó desmochar dichas torres, sino que mandó derribarlas desde los cimientos. Eso es lo que mandó, según hemos leído esos documentos. En este momento de la investigación yo me cuestioné hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto derribaron las viviendas, hasta qué punto derribaron cada vivienda. Está claro que el monarca ordenó que se destruyeran, que no se emplazaran en el mismo lugar. Creo que habría que hacer en este sentido investigaciones igual quizá interdisciplinares, que incluyan estudios de estratigrafía muraria para llegar a una conclusión más definitiva que la que yo tengo en este momento. Además, también cada construcción tiene su historia particular, por lo que no se pueden tomar conclusiones globales ni generales, sin estudiar todos los casos. Por ello, creo que hemos de reflexionar, o bueno, en este sentido a mí me toca, ¿no?, reflexionar en este sentido y pensar que a finales del siglo XV o incluso durante el siglo XVI, los dueños de estos solares pudieron reedificar sus casas, utilizando en el piso bajo los materiales que quedaron de la antigua torre, si es que se derrulló del todo, y construyendo la parte superior en ladrillo, porque estaba prohibido construir en piedra. Así que, aunque también tenemos que tener presente que aunque aparezcan elementos góticos en la parte pétrea, como hemos visto antes en la casa de Balda, por ejemplo, no solo hay que atender a dichas formas estilísticas para adaptar a los inmuebles, no solo tenemos que fijarnos en una ventana, ya que, por ejemplo, estas formas perduraron durante el primer Renacimiento. En julio de 1460, Enrique IV indulta a los desterrados y el día 26 concedió licencia para que reconstruyeran las casas, especificando una vez más que no se erigieran en el emplazamiento anterior y que estuvieran desprovistas de los elementos defensivos.
Como vemos, comenta fagades edifiquedes las dichas vuestras casas, con tanto que las no fagades, que no hagáis en aquellos suelos donde las otras que fueron derribadas estaban, y que las casas que así hiciereis sean llanas y sin torres ni fortaleza alguna, que no haya ningún tipo de elemento defensivo ni ofensivo. Bueno, cuando los parentes mayores reedifican sus casas a la vuelta del destierro, la tipología conocida hasta el momento, pues como hemos visto, se vio alterada, pero de alguna manera sí que perduró igual en los pisos bajos. Concluida la lucha banderiza, los elementos defensivos y ofensivos de la vivienda desaparecieron y se ampliaron los vanos. La planta noble de los inmuebles adquirió un aspecto más residencial y palaciego, y las estructuras arcaicas de alguna manera se mantuvieron en los pisos bajos, como hemos visto en las imágenes. Bueno, aquí les traigo una foto, es la casa de Loyola, un detalle, porque vamos a hablar sobre el mudéjar. En la zona del Urola se construyeron varias viviendas en las que se empleó el ladrillo trabajado con técnica mudéjar. Cuando hablo de técnica mudéjar es que existe algún tipo de decoración en estas casas. También me gustaría que entendiéramos este foco guipuzcoano como una anécdota, ya que solo será utilizado en esta zona y en varias casas. Como he comentado anteriormente, también tenemos que tener cuidado, dado que aunque el ladrillo se haya considerado el material mudéjar por excelencia, pues no es exclusivo de dicho estilo. Y tampoco todos los edificios que se construyeron en ese material tenemos que relacionarlos con la mencionada expresión artística. En Guipúzcoa se ha constatado, se venía comentando que la moda de utilizar el estilo mudéjar fue introducida por la familia de Loyola, sobre todo después de que Juan volviera de su destierro de Andalucía. Pero atendiendo a otros autores como Gilmás, Aramburu, Zendoya, González Embellín, etcétera, parece que lo que sostuvo Irizar en su momento pues no parece correcto, y que el mudéjar proyectado en el Urola tiene mucha mayor proyección con las construcciones aragonesas, con lo que yo estoy totalmente de acuerdo. Es evidente que tenemos que relacionar la presencia de esta práctica con los mecenas de las casas, como iremos viendo ahora, en su mayoría que están vinculados a la corte, así como la importancia de la participación de maestros foráneos en estas construcciones. Como vemos, una de las casas fue la casa de Loyola. Asimismo tenemos el Palacio Floreaga de Azcoitia. Estaba emplazada fuera de las murallas de Azcoitia, detrás de la iglesia parroquial. Este palacio fue mandado construir por Pedro de Zuazola, que entonces era secretario, tesorero general y miembro del Consejo de Guerra y Hacienda del emperador Carlos V. Construida a comienzos del siglo XVI, este edificio sí que se lo digo certeramente, que es del siglo XVI, fue revisada por maestros venidos del exterior. Hacia 1514 periptan estos trabajos los maestros Malpaso y Torollo. Estos artistas están vinculados a la corte, y por eso tenemos que relacionar este palacio con la estética renacentista. Aquí encontramos la decoración mudéjar. La estética renacentista, principalmente las logias, que servían para esparcimiento. Aquí, aunque tengamos un ventanal gótico, tenemos que relacionarlo también pues, con comienzos del siglo XV. Aquí también la parte baja es de piedra y después las partes superiores son de ladrillo. Otro ejemplo de mudéjar, tenemos el Palacio Anchieta de Azpeitia. Está situado en el casco urbano del pueblo, enfrente de la iglesia parroquial de San Sebastián de Soreasu. Fue mandada a edificar por Juan de Anchieta, era músico de los Reyes Católicos, un personaje instruido, autor de canciones, encargado por la reina de la educación del heredero. Esta construcción urbana también es de corte totalmente palaciego y con decoración mudéjar en su fachada. En este caso, aunque se haya catalogado como del más puro estilo gótico, yo creo que es más acertado denominarla como una construcción mudéjar,
y evidenciar que este tipo de decoración solo se ha utilizado en esta zona de la provincia. Como he comentado, responde a un caso aislado en el territorio. Creo que está más relacionada con la presencia de los promotores en la corte y como he comentado, con la arquitectura mudéjar aragonesa. Aquí vemos un alero de madera tallado muy amplio, que esto será una construcción posterior al palacio. En definitiva, bueno, Floreaga, Anchieta y también la Torre de Loyola tienen similitudes decorativas y dada la cercanía geográfica no es raro pensar que pudieron estar construidas por los mismos artífices y durante la misma época. Por eso, cronológicamente, lo que he comentado anteriormente, si la Torre de Loyola se construyó o se reconstruyó cuando Joan volvió del destierro, casi pasa un siglo. Entonces, bueno, creo que es más lógico pensar que más o menos se realizaron en una época coetánea. En estas construcciones, como las de Aragón, predominan las formas geométricas, los rombos entrelazados, produciendo paños de sefka, están presentes en estas construcciones. Así, dado que el momento de mayor esplendor del arte mudéjar aragonés en el siglo XIV fue promovido por el mecenazgo de la corona y el alto clero, ¿no?, principalmente en edificios religiosos, es obvio que dada también la cercanía geográfica que tenemos con Aragón, la decoración de mudéjar del Urola presente la influencia de las construcciones religiosas aragonesas. Bueno, desde finales del siglo XV y durante el XVI se fue consolidando la organización política emprendida por las villas y se gestó un desarrollo económico sin precedentes. Aunque la mayoría de la población continuó dedicándose a la agricultura y a la ganadería, el mar, el hierro y la madera configuraron la riqueza provincial. En este contexto de economía expansiva, con la conclusión de la lucha de bandos y la pérdida de poder por parte de los parientes mayores, los reyes católicos promovieron medidas pacificadoras y una política centralizada. El siglo XVI fue un momento de bonanza para la región, por lo que se promovieron infinidad de construcciones acordes con los nuevos gustos estilísticos y se abandonaron ciertas prácticas medievales. Digo ciertas porque algunas perduraron. El desarrollo y la expansión económica impulsaron multitud de proyectos de edificación, como la ampliación de iglesias, la construcción o reconstrucción de palacios. Por ello, dado el cambio de vida de los hidalgos, se desarrolló cierta evolución en la concepción estilística de los edificios rurales y urbanos. Además, muchos de los miembros de linajes guipuzcoanos se situaron en las cúpulas de poder de la corona castellana, quienes consiguieron una carrera funcionarial o militar. En consecuencia, las construcciones palaciegas estuvieron relacionadas con personajes vinculados a la corte. Durante el reinado de Carlos V, Felipe II y Felipe III, destacó en la corte un nutrido grupo de vascos, como consejeros, secretarios, contadores. Si bien habitaban en la corte, no desarraigaron de sus lugares de origen. Por ello reedificaron sus palacios en sus villas natales. Mantuvieron sus bienes y ostentaron cargos honoríficos, renovando tanto las élites locales como provinciales. Fueron verdaderos patronos de los edificios, y no solo de sus palacios, sino también de edificios eclesiásticos. Claro ejemplo de ello es la figura de Juan de Idiáquez, también la de su padre Alonso de Idiáquez, por supuesto. Juan de Idiáquez, consejero y secretario de los reyes de Felipe II y Felipe III. Aquí les he traído una parte de un proyecto del palacio de aquí de Donosti, que supongo que conocerán, que estaba al lado de la iglesia de Santa María y que tenía casi todo lo que es esa calle hoy en día. A ver, yo en este momento estoy investigando esto, o sea que tampoco tengo algo certero que comentarles, pero sí que les puedo decir que al principio hubo una torre, como la torre que hemos visto de Torrelucea, o una tipología parecida, que era de la familia de Gracia de Olazábal. Cuando Gracia de Olazábal, en la dote,
le ofrecen esta casa, Alonso y ella pasan a vivir y es cuando adquieren pues una tipología más palaciega, hasta que después Juan de Iriáquez, este es un proyecto mandado por Juan de Iriáquez de 1609. Sí, en esta ya estaremos con formas mucho más vinculadas al clasicismo y con un palacio totalmente renacentista, ¿no? Y este palacio, supongo que siendo de aquí habrán oído hablar de él, pues pernotaron personajes influyentes de aquel momento y bueno, me ha parecido curioso pues bueno traer esto, que aunque bueno no creo que no hasta ahora no está publicado. Sí que sé que ha habido una tesis de reciente publicación que un arquitecto aquí donostiarra ha hecho en 3 dimensiones una especie de no sé qué recreación sobre este palacio. Bueno, en relación a la definición terminológica de palacio, he de afirmar que durante mucho tiempo palacio solo fue una habitación de la casa, la más grande y lujosa, que estaba en la planta noble de los edificios. En Euskadi, durante el siglo XIV, se denominaban las viviendas de personajes ilustres casa fuerte o palacio. Daba igual qué tipología tuvieran. Esto hablo sobre la documentación, ¿vale? En cambio, durante el siglo XV se comenzó a utilizar la calificación de torre. Además, durante el Renacimiento, muchas casas-torre evolucionaron, como hemos visto, hasta convertirse en construcciones palaciegas. Durante el Renacimiento también, como durante las demás épocas, no existe un desarrollo totalmente lineal, por lo que hemos de apartarnos de generalidades preestablecidas. Además, los estilos no se dan ni en el mismo tiempo ni evolucionan de la misma manera en los territorios, por lo que no existe un instante determinado de ruptura. En España, durante los últimos años del siglo XV, se dio un cambio formal en la arquitectura por implantación de modelos italianos, por eso les he traído los 2 palacios pues, arquetípicos italianos, que es el Medici Riccardi y el Palacio Rucellai, ambos de Florencia, construidos a mediados del siglo XV. Así, en las primeras construcciones renacentistas españolas se conjugaron elementos arquitectónicos renacentistas con los góticos y mudéjares, lo que se tradujo en una época, podríamos denominarla de indefinición estilística, donde se aunaron la tradición y la modernidad. Las primeras obras de arquitectura española, renacentista, hablo, por deberse a iniciativas de la nobleza, tuvieron su proyección principal en el palacio. Esencialmente pues, a través de la inclusión de decoración italianizante en las estructuras góticas. Esta idea de transformación de palacio propició un nuevo tratamiento de las fachadas, por ejemplo, con la importancia que comenzaron a tener los escudos heráldicos. Aquí también les he traído pues, 2 ejemplos de lo que, bueno, el Renacimiento español es mucho más rico, pero bueno, para hacernos una idea, el Palacio de los Duques de Medinaceli y de Cogolludo y el Colegio Santa Cruz de Valladolid, 2 obras patrocinadas por la familia Mendoza, tan importante en aquella época. Bueno, llegamos a nuestra provincia y en Guipúzcoa también, como sucedió en Castilla, durante el primer cuarto del siglo XVI se comenzó a asimilar este nuevo lenguaje. La primera referencia documental al modelo romano aparece en 1520. Cuando hablo de modelo romano hablo de estructuras renacentistas. Fue el contrato del cantero Pedro de Alcega en relación con el sepulcro de Tuy Martínez de Zurbano. Aparecía quizás por vez primera la expresión de arte romana referida a unos pilares de este sepulcro. En 1526 también se ejecutó una puerta que comunicaba el claustro de la iglesia de San Martín de Oñate, trazada por el urrechoarra Pedro de Lizarazu. Aquí también se alude de alguna manera a molduras a lo romano. Otra obra notable del 500 era el Colegio Santi Espíritus de Oñate, donde la influencia de Rodrigo Gil de Ultañón pues, está totalmente presente, ya que el mecenas de la obra, Rodrigo de Mercado de Zuazola, pues pretendió imitar soluciones castellanas relacionadas con el Colegio de Santa Cruz de Valladolid que hemos visto en la anterior imagen. Visto que uno de los edificios más representativos del Renacimiento fue la mencionada universidad, me refiero a la de Oñate, y que los postulados renacentistas tardaron en difundirse en nuestra provincia,
pues no cabe duda que a mediados del siglo XVI las formas góticas eran predominantes en la provincia. Por eso anteriormente, cuando he hablado de palacios, les he comentado que aunque hubiera estructuras góticas, podían ser del siglo XVI. Además, también tenemos que reparar en la cronología del que se ha considerado el primer palacio vasco plenamente renacentista y arquetipo de residencias aristocráticas, el Palacio Escoriaza-Esquivel de Gasteiz, construido en 1540. Bueno, como vengo sosteniendo, la utilización de elementos goticistas durante toda la centuria era complicada. A veces la catalogación cronológica de los edificios construidos o reformados durante el 500. Por ello, hemos de tener presente que la utilización de ventanales góticos era una solución frecuente en esta centuria. Como ya hemos comprobado, muchos edificios se han enmarcado en un periodo anterior al que se construyeron por la aparición de este tipo de vanos, pero creo que lo más lógico es situarlo dentro del primer Renacimiento, por todo lo que vengo contándoles hasta ahora. La mayor parte de palacios de la provincia de esta época son de tipo compacto, con un aspecto más bien cúbico, macizo, que responden a una concepción sólida del espacio. Por otro lado, también tenemos que reparar en la habitabilidad, ya que el reciclado en las viejas torres hacia viviendas más cómodas expresa una nueva noción a la hora de acondicionar los edificios. En las fachadas predominará la austeridad, donde se marcan los aspectos de funcionalidad interior. Durante el 500 también se pierde la verticalidad de las casas, dando paso a la horizontalidad. La horizontalidad fue característica derivada de tipología de palacio urbano renacentista italiano. Los vanos eran más amplios porque la iluminación era primordial como indicador del estatus familiar. También existió una evolución en las galerías, como la que hemos visto de Floreaga, por lo que fue general la apertura de vanos como logias en los pisos altos o pórticos en los bajos. También es muy importante, es destacable, la importancia genealógica, histórica de las piedras armeras, ya que fueron los únicos motivos ornamentales que quizá gozaban de cierta notoriedad. Hemos de ver estos elementos como propagandísticos, ya que se utilizaban para ensalzar al linaje. Eran un elemento decorativo, pero también de prestigio. En esta centuria, aquellos blasones simples, como este primer escudo de Loyola, al principio se colocaban en dinteles de puertas, o como hemos visto en la casa de Balda, que estaba en un lado, evolucionaron y, aparte de cuartelarse y ornamentarse, ganaron en tamaño y se colocaron en el centro de las fachadas. Aquí vemos como una evolución de los escudos. También hemos podido ver el escudo de los Siriaques, si se han fijado, ese es de estilo barroco. Bueno, por otra parte, el interior también, la modificación de la escalera tiene relación directa con los cambios de vida. Se comenzó a utilizar la escalera de caja abierta, que llevaba directamente a la sala principal de la casa. Por ejemplo, en el Palacio de Floreaga que les he comentado, en la revisión que hacen los peritos, se especifica que la escalera o los quicios de las ventanas se asemejen a las de Castilla, dato que nos corrobora que el promotor, la presencia del promotor de la obra, en la corte, influyó directamente en la realización de esta obra y ratifica la influencia castellana en las construcciones de nuestra provincia. Por otro lado, también tengo que evidenciar la importancia de las chimeneas o chimenea francesa, como aparece en la documentación, ya que alude a las comodidades con las que contaban las casas y que fue uno de los elementos que definía el salón o la gran sala principal. Otra característica importante de la arquitectura palaciega del siglo XVI es la aparición del patio interior como distribuidor del espacio y de ordenación interna. En Guipúzcoa no se construyeron muchos palacios con patio interior, pero su presencia nos confirma otra vez la influencia castellana en la arquitectura de la región. Quizá una de las causas por el que el patio no se generalizó pueda estar supeditada al clima. Como he comentado anteriormente, los almenados de las torres
se transformaron en cresterías o se convirtieron en modillones de piedra, en cornisas molduradas de corte renacentista, como hemos visto en Torrelucea de Zarautz. Estos remates evolucionaron, como veremos al final de esta exposición, en aleros de madera tallados, que adquirirán mayor notoriedad durante la siguiente centuria. En relación al interior, es imprescindible reparar en las construcciones, pues están reformadas o transformadas, y que no nos permiten advertir cómo era la primitiva distribución del edificio. El espacio de la planta baja, por lo general, albergaba las cocinas, caballerizas, establos, bodegas, otras dependencias secundarias. En cambio, bueno, antes de ir a eso, les comento un poco. Esta es una planta de palacio, posiblemente de Azpeitia, no se sabe seguro porque apareció en el archivo entre legajos, como tapando los legajos, y al final era un plano. Entonces, como estaba con legajos de Azpeitia, bueno, allí a mí el archivero me dijo, se supone que puede ser un palacio de Azpeitia. Yo me aventuro a decir que puede ser el palacio de Emparán. Y bueno, aquí vemos una planta, que está el zaguán, las caballerizas, la bodega, el oratorio, aquí están las cocinas, la escalera que les he comentado. Entonces es la planta baja de esa casa. En cambio, la planta noble, la planta principal, donde se desarrollaba la vida civil, acogía pues las cámaras, los dormitorios, los baños, pues junto con el salón, la zona más pública de la vivienda, la estancia más luminosa, ya que la decoración fue siempre extremadamente cuidada en las habitaciones visitables, por la instalación de la vanidad y el lujo en las casas desde el siglo XVI. Claro ejemplo de esta ostentación se comprueba cuando analizamos los inventarios de bienes realizados por el fallecimiento de los dueños de las casas, o también, como he traído en este caso, el inventario de bienes, en este caso es la dote de Gracia de Olazábal. Estos documentos de inventarios de bienes nos permiten a veces conocer cómo era la distribución de la casa, pero también la riqueza que tenía la familia. En ellos se advierte la tenencia de todo tipo de objetos, como menaje de plata, sábanas, tapices, alfombras, armas, joyas, guadamecís, enseres de oro, de plata, obras de arte y libros. Muy importante, lo que se traduce en el interés por la cultura o por las ideas humanistas en este siglo XVI de tanta difusión de ideas. También en estos documentos se otorga gran importancia a la documentación, al archivo familiar, cómo no, mediante el registro de cartas de privilegios reales, escrituras de censos, obligación, cartas de pago, contratos de compra, de venta. Como les he dicho, la importancia del archivo familiar y las posesiones del linaje nos acercan a la realidad de cada familia, a lo que ellos poseían. Y a los historiadores del arte también nos dan muchas pistas en muchos sentidos, ya que quizá todos estos enseres de plata, de oro, los tapices se han visto como obras menores, pero nada que ver. Nada que ver, tienen la misma importancia, puedo decir, que un retablo que podría estar en un oratorio. Como ejemplos, el fallecimiento de María de Idiáquez, viuda del tesorero de Carlos V, Pedro de Zuazola, en el inventario de sus bienes, bueno, aparece, les traigo como anécdota, un cuerno de unicornio, que era un objeto que se le atribuía poderes de curación, por ello fue uno de los remedios más famosos durante el Renacimiento, que era utilizado pues, en las Cortes Reales. También al fallecimiento de José Ignacio de Zuazola, Oñaz y Loyola, pues, entre otras cosas aparece servilletas de Flandes o incluso camas doradas. El inventario de Gracia de Olazábal, que les he traído en esta imagen, es algo que estoy estudiando recientemente, ya que bueno, estoy haciendo un artículo sobre esta mujer, o el papel de esta mujer. Bueno, vemos aquí cosas de capilla, tapicería, armas, cosas de vestidos, ropa blanca. Bueno, les he traído un poco para que vieran un poco el ejemplo. También es muy importante
el inventario de bienes realizado pues el fallecimiento de Juan de Idiáquez, el que, bueno, un día igual si me invitan pues hago una exposición sobre el mismo. Bueno, como he señalado, los interiores no son los auténticos de su construcción, ya en cuántos siglos ha pasado, por lo que es muy importante que reparemos en la idea de adaptación. Estos edificios fueron utilizados, o sea, fueron realizados para ser utilizados, y las modificaciones, las reformas o los cambios deben ser puestos en relación no solo con las opciones estilísticas, sino con las modificaciones en el uso. Por eso hemos de reparar en las funciones prácticas de los nuevos hábitos, ya que cada una requerirá de una determinada solución formal. Durante esta centuria apareció una nueva preocupación por la estética, así como por la funcionalidad y comodidad de los espacios. Los palacios fueron un reflejo de los castellanos, más humildes en sus dimensiones y aclimatados a la... Creo que me estoy alargando mucho, y acondicionados a la climatología. Bueno, voy a ser igual un poco breve, ¿no? Porque si no... Bueno, les he traído el Palacio en Parán, que también está en un lugar estratégico, era del Bandoñacino. Al principio aquí había una torre del siglo XIV, pero después se construyó este palacio. Se ha datado del siglo XV, pero como les vengo sosteniendo, aunque tenga saeteras o ventanas conopiales, es un palacio totalmente renacentista. También les he traído el Palacio Lili de Cestoa, otro ejemplo de renacimiento, el Palacio Moyúa de Vergara. Estos dos están situados en entornos rurales y alrededor de ellos también pues, habría un molino, el puente, la ferrería, la ermita que he comentado anteriormente. En ambos también vemos que de alguna manera se mantienen formas góticas, sí, pero o aquí la crestería, una parte de la crestería. Por otra parte, el Palacio Isasaga de Azcoitia o el Palacio Vicuña de Legazpia. El Palacio Isasaga fue mandado a mediados del siglo XVI por Antonio de Guino, contador mayor de cuentas del emperador Carlos V, y el Palacio Vicuña está más relacionado con el mundo ferrón. En este caso sí que en el interior de la misma hay vestigios de una construcción antigua y el edificio será del siglo XVI. El Palacio Basozábal de Azpeitia, aquí he de remarcar la galería, que era utilizada para el esparcimiento. Asimismo, la Torre de Ubillos, en el siglo XV había una torre de planta cuadrangular, pero en el siglo XVI se dio esta transformación. El Palacio Ubillos de Zumaya también tiene una torre interior. Seguidamente les he traído pues, otros ejemplos de arquitectura del siglo XVI, como es el Castillo Carlos V, quizá totalmente más relacionado como una fortificación defensiva, pero en el interior sí que se vislumbran los elementos renacentistas. El Palacio Narros de Zarao, también, como ven, la crestería, los pináculos, la Torre de Olaso de Vergara, que aunque es del siglo XVI, el alero será posterior, y el palacio de la familia Guino Mallea de Vergara. Bueno, en este caso les había traído esto, pero bueno, voy a ir un poco rápido porque creo que, no sé, me he excedido quizá al principio. Una breve mención sobre estas tres casas, ya que yo en mi trabajo los denominé como caseríos de linaje, por ser construidos por familias de menor rango, igual quizá más vinculadas al comercio, a las ferrerías, al mundo agrícola, importantes sí, pero quizá más a nivel provincial, provincial quería decir municipal. No vamos a comparar pues como una figura como Juan de Idiáquez, ¿no? Pero bueno, ellos en su solar también, pues de alguna manera construyeron sus casas. Bueno, y seguimos la evolución hacia el Palacio Barroco. A finales del siglo XVI y XVII en España se vivió una gran crisis económica de la industria, el comercio, el hierro perdió competitividad, bajaron las exportaciones y el descenso demográfico pues, favoreció el proceso de ruralización.
En este momento, a finales del siglo XVI sobre todo, Felipe II replanteó el lenguaje arquitectónico. Se formaron en torno al clasicismo italiano sus gustos estéticos y mediante el mayor proyecto erigido en esta centuria, que como saben fue el monasterio de San Lorenzo Real el Escorial, la arquitectura española pues abandonó progresivamente todo el residuo goticista que venimos viendo hasta ahora y se consiguió de alguna manera la implantación del clasicismo en el país. También, aunque la fiebre constructora de la centuria anterior pues tuvo un claro retroceso, pues algunos linajes edificaron palacios relacionados con el gusto posterreriano, ya palacios barrocos. En este siglo XVII, estas viviendas reflejarán pues mayor comodidad, elegancia, serán más simétricos, regulares, los palacios serán austeros, lenguaje mucho más cuidado, más depurado en las formas, las plantas eran rectangulares, aglomeradas, más anchura, mejores materiales, nuevos elementos de lujo como los trabajos de forja o los escudos que hemos visto, estos escudos que ofrecerán plasticidad. Y bueno, señalar que la fachada pues será el reflejo de la hegemonía que ostentaban los propietarios de las casas. Voy a pasar un poco rápido, luego si quieren me hacen alguna pregunta. El Palacio Piñarreta de Urrechu he traído, es un palacio derivado del Palacio Usturizaga de Andoain, como ven son similares. Este palacio linda con el barroco, digamos, lo construyó Cristóbal de Piñarrieta, miembro del Consejo de Hacienda y secretario privado de Felipe III. Por otra parte, tenemos el Palacio Saroe de Usurbil, Corral de Piñarrieta Urrechu, Palacio Areizaga o Lardizábal de Segura. Como ven, en todos el alero de madera, los grandes aleros de madera tallados ya es el palacio barroco, la simetría, los grandes escudos, los mismos, la tipología sigue siendo la misma, el Palacio Lazábal, Lazcao, Utalora, sí. El Palacio Isasi de Eibar, el Palacio Zuloaga, quizá este con más decoración. Bueno, la armonía, la solidez, la sencillez, la austeridad, describen todas estas construcciones. Esta tipología de palacio barroco posteriormente fue adquirida por muchos ayuntamientos guipuzcoanos. Bueno, la arquitectura, ya sea estatal, imperial, real, religiosa o privada, suele interpretarse como símbolo de poder, dado que disponer de un terreno y construir son manifestaciones evidentes de poder económico y político. Estos testimonios arquitectónicos son símbolos de un dominio que perdura hasta la actualidad y que su conservación hace que nos aproximemos a la realidad histórica de aquel momento. Sí. Bueno, tenía las conclusiones, pero creo que lo voy a dejar aquí, ¿no? Sí, tiro un poquito. Bueno, hemos visto que los edificios evolucionaron de casas-torre a construcciones góticas y tipologías de corte más palaciego. También, aunque no exista una particularidad dominante y definida en la provincia, conviven influencias y puntos en común. Hemos cuestionado de alguna manera la orden de derribo promovida por Enrique IV, las que estrechamente estaban asociadas a la lucha de bandos. Esas casas se reconstruyeron a corte con el nuevo gusto. Los edificios de los linajes que no estaban vinculados a la guerra adquirieron tipologías similares a las anteriores. Como hemos visto, fue esencial la utilización de la piedra y del ladrillo en este momento. También hemos dicho que los edificios con decoración mudéjar pues fueron realizados por los mismos artífices y en la misma centuria, y que tampoco hemos de etiquetar como mudéjar todo lo que esté realizado en ladrillo. En la época de bonanza del 500 se edificaron multitud de casas. El primer Renacimiento pues mantiene los postulados góticos. Y, a ver, en definitiva, los linajes que primero fueron guerreros y habitaron sus casas-torre, pues cuando llegó la paz cambiaron las actividades bélicas por las administrativas y sus torres por palacios.
Los inmuebles estuvieron relacionados con estamentos poderosos, se dedicaron a actividades sociopolíticas, militares, administrativas o eclesiásticas. Asimismo, hemos relacionado muchos palacios con promotores que vivían en la corte, y por eso he concluido de alguna manera que se adaptaron formas estilísticas provenientes de Castilla. También es importante la funcionalidad de los inmuebles, ya que la mayoría han pasado por similares adaptaciones, por lo que muchas veces simplemente también he ahondado en esto, que se han mantenido las fachadas, y a la conservación de los interiores como testimonios de la historia pues no se les ha otorgado tanto valor. Por ello, pues lamentablemente se han perdido formas o espacios que nos podrían mostrar cómo era la vida cotidiana del interior de las casas, lo que a mí me parecería una maravilla poder descubrirlo. Entonces, de viviendas de estamentos superiores, algunas pasaron a casas de labranza, otras fueron abandonadas, y la mayoría de ellas han sido restauradas y mantienen una función pública o de corte cultural. En este sentido, he de apreciar pues otra vez la labor de las administraciones locales y provinciales por intentar mantener estos vestigios de la historia que nos enseñan cómo fue la sociedad guipuzcoana de finales del medievo y de época moderna. No sé si... Quizá este último tramo lo he hecho un poco, no sé. Si alguien tiene alguna pregunta, pues no sé. Sí, pues podemos abrir ahora un turno de preguntas si queréis. No tenemos mucho tiempo, pero bueno, en unos 10 minutitos... Ya siento haberme... No, tranquila. Ha sido interesante, así que no... Adelante. Hola, buenas tardes. Antes has mencionado en el texto que aparece en la época de Enrique IV, derribadas y allanadas, y luego mencionas, no dejaron en toda la provincia que fueran estas las de Lazcano, de Yarza, de Amézqueta, de Ugarte, de Alzaga, de Munguía. Esta enumeración hace referencia a familias, hace referencia a localidades, por un lado, y luego llama la atención desde hoy, un guipuzcoano de los que estamos aquí, no localizamos ni la mitad. ¿Cómo? O sea, que no localizamos a simple vista ni la mitad de estas referencias, digo, familiares o geográficas. El que escribe, ¿para quién escribe o con qué familiaridad utiliza estas localizaciones? Es que es un cronista de la época, entonces por eso he dicho que ciertamente puede ser un poco... Sí que es verdad que, a ver, voy a retomar el texto. Sí que es verdad que algunas sí que hace referencia al linaje, otras veces al lugar. Por ejemplo, en Zumárraga no dice la calle, no dice Legazpi, sino Zumárraga. Entonces, yo en este caso, a ver. Sí, pues igual no tiro, porque yo creo que... Vas hablando tranquila, yo te voy pasando ya. Es que, a ver, el cronista, yo por una parte les he puesto para que vean cuál es la orden y por otra parte lo que cuenta el cronista. Por eso he dicho que es interesante, o creo yo que yo a la hora de hacer esta investigación sí que me quedo un poco con, es que no sé cómo decirlo, con la necesidad quizá de tener un compañero arqueólogo que me haga otro tipo de estudios para cerciorar de verdad si de esos muros, si fueron derribados o no. Yo es que visualmente o con la documentación puedo llegar hasta un punto. Por eso he dicho lo de las investigaciones interdisciplinares. ¿De dónde son? Sí que los Alzaga, los Ugarte, los Yarza, los Lazcano. En Parán, por ejemplo, hemos visto... Precisamente es esa enumeración lo que llama la atención, ¿no? En localidades que están... ¿Dónde está Murguía? ¿Dónde se refiere? Todas esas... Astigarraga, sí. Se refiere a la familia Murguía de Astigarraga, Balda, vale. por ejemplo, en Azcoitia, en Parán, en Azpeitia... ¿Ugarte Loyola. es una familia también o...? Sí, es de Oyarzun. Ah, vale, Oyarzun. Claro, es que mezcla... localidades con familias. El problema, creo yo, por añadir, yo creo que es que no se han hecho excavaciones en ellos. Ese es el problema. que es lo la que mayor digo. parte de las torres que se han excavado son urbanas,
pero las rurales prácticamente no se han excavado. Entonces, según lo que dices tú, podemos llegar a tener un problema, porque el día que se excaven, bueno, la excavación nos demostrará si realmente fueron destruidas y construidas en otro sitio o realmente simplemente fueron desmochadas. La verdad es que sería interesante desde ese punto de vista. Claro, por eso digo que a mí me falta esa parte quizá para decir certeramente esto o lo otro. Habría que mirar la bibliografía, pero que yo recuerde de esas, así a bote pronto, no se han bueno, la de Yarza creo que se ha excavado, y ahora no recuerdo si dio cronologías anteriores. No sé, yo sí que la Casa Loyola en la bibliografía, en el proyecto de restauración, sí que el arquitecto dice que no encuentra ningún vestigio de nada anterior. O, por ejemplo, en la Casa Florega también, pero claro, quizá necesitaríamos un estudio más profundo, creo yo. Por eso he dicho interdisciplinario. A veces sí que necesito compañeros arqueólogos. No sé. Sí. ¿Algo más que comentar o que decir? Bueno, simplemente un placer oírte. Bueno, gracias. Sí. Y dos cosas. Uno, ¿de dónde has sacado los archivos o la documentación? Porque me ha llamado muchísimo la atención que aparece el archivo de Zaragoza. Las administraciones públicas en Guipúzcoa, en este caso Diputación, no tienen un archivo general en donde poder unificar todo este bagaje cultural, que creo que nos queda mucho por aprender. Y segundo, que si las instituciones están dando ahora mismo, o han hecho para que se dé más a la luz, para que conozcamos más nuestro patrimonio. Creo que es una asignatura pendiente de la cultura vasca, ¿no? Reivindicar lo nuestro, ¿no? Sí, en relación a lo de los archivos, a ver, por supuesto que hay archivos provinciales, está el Archivo de Protocolos de Oñate y en este caso el Archivo General de Guipúzcoa en Tolosa, pero ha aparecido el Archivo de Zaragoza porque yo estoy haciendo una investigación sobre la familia Idiáquez y el archivo familiar está allí. Eso no tiene nada que ver con... No sé cómo decir, con que la Diputación ¿sabes? Es el viaje que ha hecho ese archivo familiar, ¿vale? Sí, la mayor parte de esas familias, para cuando construyeron esos palacios, ya no estaban aquí, vivían en la corte, básicamente. Entonces, bueno, era una manera de realzar su prestigio con respecto a la sociedad de su entorno. O sea, como ha dicho Ana, de alguna forma dan el salto, se autorreivindican, pero luego tampoco pierden sus raíces, ¿no? ¿Y por qué? Es interesante además porque, bueno, donde realmente se vuelve corpóreo el poder es en su entorno, de donde han salido. Porque en la corte son uno más, como quien dice, están debajo del rey. Entonces, bueno, es una manera, ¿no?, de mantener esas raíces. Sí. Porque muchas veces lo que hacen además es... La gente que les sirve, por ejemplo, en la corte, son gente de su entorno, o sea, se traen normalmente a los paisanos. Eso ha sido estudiado también. Y bueno, hay toda una serie de redes clientelares que de alguna forma sirven para retroalimentar toda esa cuestión, ¿no? Y con respecto a la segunda pregunta, pues bueno, no sé, yo creo que aquí en Euskadi siempre sí que se ha hecho por la difusión del patrimonio y, no sé, de alguna manera... Nos enfrentamos, yo creo, eso también ya me lo planteo muchas veces, nos encontramos ante un problema y es que estos edificios fueron concebidos para algo concreto, con unos modos de vida diferentes a los actuales y claro, cuando llega un arquitecto actual para poner una casa de cultura en un palacio del siglo XVIII, pues tiene que bajar los techos, tiene que cortar los ventanales, como se ha hecho muchas veces, bueno... Por eso quizá, perdón, no. Por eso quizá yo antes he hecho referencia a lo del espacio interior, que me parece interesante que se han perdido totalmente. Por ejemplo, el Palacio Ipiñarrieta de Urrecho hoy en día es el ayuntamiento del municipio y sabemos que tenía un patio a lo español, o sea, la distribución interior del espacio es que está totalmente cambiada. Entonces, claro... para mí es una pena que se hayan perdido eso, pero también entiendo que los edificios se tienen que adaptar a las necesidades de cada época. Y no hablo solo de las actuales, sino de cuando se han ido transformando. Entonces también entiendo esa parte. Y bueno, no sé.
Bueno, y que restaurar hoy día unos edificios y darles un uso, al final estamos hablando de pasta. O sea, yo os puedo hablar del caso del Palacio Arizmendi en Oyarzún, que ahora lo quieren poner vista al público y la restauración ha costado una pasta. De un ayuntamiento como Oyarzún, que tiene 10.000 habitantes, y no sé si tiene realmente tanto dinero como para mantener eso. Una cosa además es restaurarlo y luego mantenerlo, que es peor todavía. O sea, el mantenimiento es mucho más caro que la restauración. Entonces, bueno, ahí hay todo un debate que igual como sociedad también pues no deberíamos plantear, ¿no? Porque muchas veces igual echamos mucho la culpa a las instituciones, pero claro, nosotros también hay que darle una salida a todo eso. Entonces, lo que no puedes tener es, por ejemplo, en un municipio pequeño, pues 20 casas de cultura, 2 museos, todo sería lo ideal, pero claro, no hay dinero para eso. Pero bueno, no lo sé. Muchas también, que se me ha olvidado decir, como he dicho, de corte cultural y tal, pero muchas también de estas casas son restaurantes, por ejemplo, hoy en día. O bancos, igual. la Casa Torrea de Zaragoza es un banco, gracias a Dios. Claro. Bueno, pues igual sería la cuestión de animar a los bancos, que son los que tienen la pasta, a que Claro, restauren y hagan sedes allí. No sé, pues sería una solución, seguramente. No lo sé. No sé exactamente, habría que ponerlo en contexto. Contando, igual me he equivocado yo al transcribir, igual no contando, no contando, no sé. Es que no sé. O sea, habría que ponerlo en contexto ahora Sí, mismo. es que ahora mismo lo siento. Una cita, no lo sé. Eso sí, será eso. Eso sí. Claro, mira. Claro, claro. Quedaba igual que fuera Oñaz o Gambora, sí. O sea, no, sin diferenciar oñacinos ni... Eso, que vayan contra todos, que tiren las de todos, eso es. Bueno. ¿Sé algo más? Igual hay que ir saliendo porque... Sí, yo también, que bueno, lo único que les edificios, bueno, animarles, ahora que casi solo podemos andar por la provincia, pues animarles a que hagan alguna excursión y bueno, pues visiten el interior o la costa. Sí, muchas gracias y hasta otra.